Hay una capital en la lista de las 16 ciudades más caras del mundo para vivir. No tiene rascacielos, no tiene metro, ni siquiera tiene agua corriente fiable en la mayoría de sus barrios. Y aún así, cuesta más vivir allí que en Dubái o Tel Aviv. La razón no tiene nada que ver con el lujo. Cada año, la consultora Mercer mide el coste real de vivir en más de 200 ciudades del mundo, comparando el precio de más de 200 productos y servicios distintos. Alquiler, transporte, comida, ropa, ocio. El objetivo original es calcular cuánto hay que pagarle a un empleado para trasladarlo a otro país sin que pierda poder adquisitivo. Pero el resultado, cada año, termina siendo algo más interesante. Un mapa de por qué el dinero vale tan poco en algunos lugares del planeta. Y de que caro y rico no siempre son la misma cosa. Hoy recorremos las 16 ciudades más caras del mundo según el último ranking. Algunas son exactamente lo que esperarías. Otras no tienen ningún sentido hasta que entiendes la razón real detrás del número. Hong Kong encabeza el ranking mundial de coste de vida y lo lleva haciendo de forma casi ininterrumpida durante más de una década. La razón principal es la vivienda. Es, con diferencia, el mercado inmobiliario más extremo del mundo, con una vivienda media que cuesta más de 14 años de sueldo íntegro de un hogar. En Nueva York, por comparar, esa cifra ronda los 5 o 6 años. El territorio disponible es limitadísimo. Montañas escarpadas por un lado, mar por el otro, y una densidad de población entre las más altas del planeta. La cara más dura de esa escasez son los llamados pisos ataúd y pisos jaula, subdivisiones de apartamentos ya de por sí pequeños, donde una sola habitación puede llegar a compartimentarse en varias unidades de apenas 4 o 5 metros cuadrados cada una. Se calcula que más de 200.000 personas en Hong Kong viven en este tipo de vivienda subdividida. Muchas de ellas, familias enteras, en un espacio más pequeño que una plaza de aparcamiento. Al mismo tiempo, la ciudad sigue siendo uno de los mayores centros financieros de Asia, con salarios en banca y finanzas entre los más altos del continente. La misma ciudad que expulsa a sus residentes más pobres a espacios del tamaño de un armario, atrae, en el extremo opuesto, a algunos de los sueldos más altos del mundo. De la ciudad más cara del mundo, por su suelo pasamos a la que le sigue de cerca, y que ha convertido hasta el simple hecho de tener coche en un lujo de 5 cifras. Singapur es una ciudad-estado de apenas 700 kilómetros cuadrados, sin ningún margen físico para expandirse. Y su gobierno decidió, hace más de 3 décadas, resolver ese problema con una subasta. Desde 1990, cualquiera que quiera matricular un coche en Singapur necesita primero ganar en una subasta pública un certificado de derecho, Certificate of Entitlement, un permiso que da derecho a poseer un vehículo durante 10 años, y nada más que eso. Ni el coche ni el seguro, solo el permiso. En julio de 2026, el precio de ese certificado para un coche pequeño alcanzó un récord histórico de casi $100.000. Solo el papel, antes de comprar el coche en sí. Para ponerlo en perspectiva, el sueldo medio anual de un hogar en Singapur ronda los $115.000. Así que el certificado por sí solo puede llegar a representar casi un año entero de ingresos familiares. El propio gobierno reconoce que el sistema está diseñado deliberadamente para desincentivar el coche privado
y empujar a la población hacia un transporte público extenso y eficiente. Y aquí aparece la otra cara de Singapur, la que rara vez sale en los rankings. Mientras el mercado de vivienda privada es de los más caros de Asia, con precios medios que multiplican por casi 14 el sueldo medio de un hogar, el gobierno ofrece a sus propios ciudadanos apartamentos públicos fuertemente subsidiados, donde esa misma proporción cae a menos de 5 veces el sueldo medio. Es una ciudad diseñada, casi con precisión quirúrgica, para ser carísima para quien llega de fuera y razonablemente asequible para quien nació allí. De Singapur saltamos a Europa, donde 4 ciudades del mismo país ocupan juntas buena parte del podio mundial. Suiza coloca 4 ciudades entre las 6 más caras del planeta, algo que ningún otro país consigue. La explicación de fondo es casi siempre la misma en las 4. Un franco suizo históricamente fuerte y estable, salarios entre los más altos de Europa, y una economía que produce y presta servicios internamente en vez de depender de importaciones baratas, lo que encarece desde un café hasta un corte de pelo. Pero cada ciudad tiene además su propio motor específico. Zúrich es la capital financiera del país, sede histórica de la banca privada suiza, con un piso de un dormitorio en el centro que puede rondar entre 2.000 y 3.000 francos al mes. Ginebra concentra la mayor densidad de organismos internacionales del planeta. Naciones Unidas tiene aquí su segunda sede más grande, después de Nueva York, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Internacional, lo que atrae a miles de diplomáticos y funcionarios con sueldos internacionales que empujan el mercado inmobiliario hacia arriba. Basilea vive de la industria farmacéutica. 2 de las mayores farmacéuticas del mundo tienen aquí su sede central, y sus empleados figuran entre los mejor pagados del sector en toda Europa. Berna, la capital política del país, pese a no ser ni de lejos la ciudad más grande, mantiene precios elevados gracias a la concentración de la administración federal y los organismos gubernamentales. Lo curioso es que estas 4 ciudades no solo encabezan el ranking de coste de vida, también encabezan, casi con el mismo orden, el ranking de calidad de vida de la propia Mercer, con Zúrich en el primer puesto mundial. Ser caro, aquí, parece ser la otra cara de funcionar bien. De Suiza cruzamos el Atlántico, a la ciudad que la propia encuesta usa como punto de referencia para medir a todas las demás. Nueva York es, literalmente, la vara de medir de todo el ranking. Mercer usa la ciudad como base 100 y compara el resto del planeta contra ella. Un piso de un dormitorio en el centro de Manhattan puede superar fácilmente los $4.000 al mes. Y ese alquiler representa la mayor parte del coste total de vivir allí, de un presupuesto mensual medio de unos $5.775 para una sola persona. Más de 4.000 solo van a la renta. Lo que distingue a Nueva York de las ciudades europeas de esta lista es la sanidad. Mientras Suiza, Dinamarca o el Reino Unido tienen sistemas de cobertura sanitaria universal, en Nueva York, un imprevisto médico puede añadir miles de dólares imprevisibles al presupuesto de cualquiera, sin ningún techo garantizado. Hay, eso sí, un alivio poco esperado. El metro de la ciudad, con un abono mensual ilimitado que ronda los $130 sin importar cuántos trayectos se hagan ni la distancia recorrida.
sigue siendo uno de los sistemas de transporte más baratos de toda esta lista, comparado con el resto de gastos. De la ciudad más cara de Norteamérica, pasamos a la capital que Mercer ha usado, año tras año, como la puerta de entrada del top 10 en Europa. Londres se sitúa por delante de todas las demás ciudades británicas y de casi toda Europa continental. El alquiler medio en la ciudad ronda las 2.270 libras al mes y puede superar las 3.600 en barrios como Kensington. Según análisis recientes citados por la propia industria inmobiliaria, es el segundo mercado de vivienda más inasequible del mundo después de Hong Kong, con precios medios de vivienda que multiplican por casi 14 el sueldo medio de un hogar londinense, muy por encima del umbral de 5 veces el sueldo que suele considerarse el límite de lo razonable. A diferencia de Zúrich o Ginebra, donde el dinero caro convive con salarios igualmente altos para casi toda la población, Londres arrastra una brecha más marcada. Los sueldos del sector financiero de la City compiten con el resto de sectores por el mismo parque de vivienda escaso, empujando los precios hacia arriba para todos por igual, ganen lo que ganen. De Londres cruzamos de nuevo el Atlántico, a una capital insular donde ni siquiera hace falta ser un gran centro financiero para figurar entre las 10 más caras del mundo. Nassau, la capital de Bahamas, es la ciudad más cara de todo el continente americano fuera de Estados Unidos y llega a colarse en el top 10 mundial, por delante de capitales mucho más grandes y con economías mucho más diversificadas. La explicación está en su dependencia casi total de las importaciones. Al ser un país insular con escasa producción propia, casi todo lo que se consume, desde alimentos hasta materiales de construcción, llega por barco o avión, y ese sobrecoste logístico se traslada directamente al precio final de casi cualquier cosa en el supermercado o en la ferretería. A eso se suma la vulnerabilidad del país a los huracanes, que periódicamente dañan infraestructura y encarecen todavía más la reconstrucción y el transporte de materiales. Y una economía centrada, casi por completo, en el turismo de lujo y la banca extraterritorial. Dos sectores que empujan los precios de la vivienda y los servicios hacia el nivel que puede pagar un visitante internacional. No necesariamente el que puede pagar un residente local. De una isla que importa casi todo, pasamos a la ciudad estadounidense más cara del país, impulsada, sobre todo, por su propio mercado inmobiliario. Los Ángeles supera incluso a Nueva York en algunos rankings de coste de vida ajustado, empujada por un mercado inmobiliario que lleva más de una década sin parar de subir, unido a un sistema de transporte que obliga prácticamente a tener coche propio en una ciudad diseñada alrededor de la autopista, con el gasto añadido de gasolina, seguro y mantenimiento que eso implica en un área metropolitana que se extiende durante cientos de kilómetros cuadrados. La paradoja de Los Ángeles es más visible que en casi cualquier otra ciudad de esta lista. Es, al mismo tiempo, una de las ciudades más caras del país y una de las que tiene mayor población de personas sin hogar de todo Estados Unidos. Un contraste que sus propias autoridades reconocen como una crisis de vivienda estructural, no coyuntural. De la costa oeste de Estados Unidos, cruzamos de nuevo el Atlántico, a la capital nórdica que, pese a no tener el peso financiero de Suiza, se cuela igualmente en el top 15 mundial.
Copenhague no compite en peso económico con Hong Kong o Nueva York. Pero sus altos impuestos, Dinamarca tiene una de las cargas fiscales más elevadas del planeta. Sus salarios elevados y el coste de la vivienda en una ciudad con suelo limitado la sitúan, aún así, entre las 15 ciudades más caras del mundo. Es también, año tras año, una de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta, con un sistema de bicicletas que reduce drásticamente el gasto en transporte para buena parte de sus residentes, aunque no logra compensar del todo el coste de la vivienda o de salir a comer fuera. Otro ejemplo más de que ambos rankings, el caro y el bueno, suelen ir de la mano. Casi ninguna de las ciudades más baratas del planeta aparece jamás en el top 10 de calidad de vida. Y casi ninguna de las 15 más caras cae fuera de él. De Dinamarca volvemos a cruzar el Pacífico, a un archipiélago estadounidense donde cada plátano y cada litro de leche ha tenido que llegar en barco. Honolulu, en Hawái, es la segunda ciudad más cara de Estados Unidos, según Mercer, por delante incluso de San Francisco. La razón es puramente geográfica. Al estar a más de 3.700 kilómetros de la costa oeste continental, el archipiélago habitado más aislado del planeta, casi todo lo que no se produce localmente, que es casi todo, tiene que llegar por barco o avión, encareciendo desde los alimentos frescos hasta los materiales de construcción, en un territorio además con suelo urbanizable extremadamente limitado por la propia geografía volcánica de la isla. A esa presión se suma una fuerte demanda militar y turística. Hawái alberga una de las mayores concentraciones de bases militares estadounidenses del Pacífico, cuyo personal, con sueldos federales garantizados, compite por el mismo parque de vivienda limitado que los residentes nativos hawaianos, muchos de los cuales llevan generaciones denunciando que se están quedando sin sitio en su propia tierra. De una isla en mitad del Pacífico, pasamos a la capital tecnológica de la costa oeste, donde el problema no es la distancia, sino la escasez de vivienda. San Francisco combina una geografía limitada por el agua en casi todos sus lados. Es, literalmente, una península, con una demanda de vivienda disparada por más de 2 décadas de industria tecnológica extraordinariamente bien pagada. El resultado es uno de los mercados de alquiler más caros de todo Estados Unidos, con estudios y apartamentos pequeños que fácilmente superan los $3.000 mensuales en los barrios más solicitados, cerca de las sedes de las grandes empresas tecnológicas. Desde la pandemia, la ciudad vive además una contradicción visible en su propio centro. Mientras los sueldos tecnológicos siguen entre los más altos del país, buena parte de sus torres de oficinas quedaron con tasas de ocupación muy por debajo de lo normal, generando un contraste entre un centro urbano con locales vacíos y unos barrios residenciales donde el alquiler no ha dejado de subir. Del centro tecnológico más caro del mundo, damos un salto que rompe cualquier lógica esperada, a una capital africana que casi nadie situaría en esta lista. Aquí está la entrada que rompe por completo la intuición de toda esta lista. Bangui, la capital de la República Centroafricana, uno de los países con menor desarrollo humano del planeta según Naciones Unidas, y que lleva sumido en un conflicto armado intermitente desde 2012, ocupa el puesto 14 en el ranking mundial de coste de vida, por delante de Dubái y de Tel Aviv.
La explicación no tiene nada que ver con el lujo. Tiene que ver con la escasez y la logística. El país produce muy poco internamente, así que casi todo, alimentos envasados, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, incluso el combustible, tiene que importarse a través de rutas terrestres largas, caras e inestables, agravadas por años de inestabilidad política, carreteras en mal estado y la ausencia casi total de industria local. La presencia de una misión de paz de Naciones Unidas, con miles de efectivos internacionales desplegados en el país desde 2014, añade además una demanda constante de bienes y alojamiento al nivel internacional, en una ciudad sin apenas oferta preparada para ello. Para un extranjero que necesita mantener un nivel de vida internacional en Bangui, casi cada producto en el supermercado llega con un sobrecoste que no tiene relación alguna con el sueldo medio de la población local, que sigue siendo uno de los más bajos del planeta. Es el ranking de Mercer funcionando exactamente como fue diseñado. No mide lujo, ni desarrollo, ni calidad de vida. Mide únicamente lo caro que resulta para alguien de fuera mantener su nivel de vida habitual en un lugar donde casi nada se produce cerca. De la ciudad más inesperada de la lista, volvemos a un tipo de ciudad mucho más predecible. La capital petrolera que escaló el ranking a toda velocidad en el último año. Dubái ascendió 3 posiciones en el último informe, hasta convertirse en la ciudad más cara de todo Oriente Medio, con los precios de la vivienda subiendo un 21% en un solo año, uno de los mayores incrementos de toda la lista mundial. El motor es doble: una economía que ha apostado fuerte por atraer inversión extranjera y talento internacional, sin impuestos sobre la renta para residentes, uno de sus principales reclamos, sumada a una oferta de vivienda de lujo que no logra seguirle el ritmo a la demanda de miles de nuevos residentes internacionales cada año. Más del 80% de la población del Emirato es extranjera, la proporción más alta de cualquier gran ciudad de esta lista, lo que convierte al propio mercado de expatriados en el principal motor de la demanda de vivienda, colegios internacionales y servicios de alto nivel, en un ciclo que sigue empujando los precios hacia arriba año tras año. Cerramos la lista con la ciudad que, durante años, ocupó en solitario el título de más cara de todo Oriente Medio, antes de que Dubái la superara. Tel Aviv fue, hasta hace pocos años, la ciudad más cara de todo Oriente Medio, y en algún informe llegó a colarse entre las 10 primeras del mundo entero, e incluso a encabezar rankings internacionales de coste de vida en años anteriores. Sigue siendo carísima. El coste de la vivienda, la comida y el ocio se mantienen entre los más altos de la región, sostenidos en parte por un sector tecnológico local tan potente que la zona se conoce informalmente como el Silicon Wadi. Pero cayó varias posiciones en el último informe, en parte por una depreciación de la moneda local frente al dólar que abarató, en términos relativos, el coste de vida medido desde fuera del país. 4 ciudades suizas por la fuerza de su moneda. Un certificado de papel que cuesta casi tanto como un coche entero. Una isla caribeña que importa hasta el último plátano. Una capital tecnológica donde el suelo no alcanza para tanta demanda. Y una capital centroafricana, una de las más pobres del planeta, que termina costando más que Dubái, no porque allí se viva bien, sino precisamente
porque casi nada se produce cerca. Esa es la lección incómoda de todo este ranking. Caro no siempre significa rico, y barato no siempre significa pobre. A veces significa simplemente cuánto cuesta traer desde fuera lo que un lugar no puede producir por sí mismo. El dinero, medido ciudad por ciudad, no vale lo mismo en ningún sitio, y el motivo casi nunca es el que uno esperaría.